Tema 3.1. Atención, concentración. La atención. La atención es la concentración del psiquismo hacia un estímulo determinado. Por lo tanto, implica la existencia de dos elementos, un estímulo y una capacidad de concentración. El estímulo, objeto o acción que atrae la atención puede ser exógeno o endógeno, es decir, proveniente del medio o del propio cuerpo del individuo. Cuando la atención se concentra, la percepción del objeto aumenta, adquiriendo una mayor fuerza para la fijación del mismo en la memoria. Características de la atención. La atención tiene propiedades que permiten analizar su funcionamiento y son dos. Amplitud. Es el campo que puede abarcar la atención. Por ejemplo, en un mismo lugar hay personas que pueden captar más detalles que otras. Intensidad o agudeza. La atención puede ser superficial o profunda independientemente de otras características. La agudeza o intensidad atencional permitirá captar otros elementos que no son tan evidentes. Las inferencias son las ideas que se logran por relacionar conceptos o ideas previos con una información nueva. Concentración. La concentración mental es un proceso psiquímico que se realiza por medio del razonamiento. Consiste en concentrar voluntariamente toda la atención de la manera sobre un objeto o actividad que se esté realizando, pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan ser capaces de inferir en su concentración o en su atención. Tema 3.2. Memoria, retención. Memoria. La memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada. Dicha información puede ser recuperada unas veces de forma voluntaria y consciente, otras de manera involuntaria. En el estudio de la memoria, unos investigadores han destacado sus componentes estructurales, mientras otros se han centrado en los procesos de memoria. Posiblemente lo más importante para cualquier ser humano es su capacidad para almacenar experiencias y poder beneficiarse de dichas experiencias en su actuación futura. Retención. La retención es un proceso al cual nos permite conservar información de lo que nos rodea. La retención de información se logra cuando la información realmente es relevante, porque la que es todo lo contrario tiende a olvidarse. La memoria humana es la función cerebral resultando de conexiones sinápticas entre neuronas mediante lo que el ser humano puede retener experiencias pasadas. Los recuerdos se crean cuando las neuronas integradas en un circuito refuerzan la intensidad de las sinapsis. Todos los seres humanos tenemos memoria y somos capaces de aprender, de adoptar la información y de almacenarla en nuestra memoria. Y después, cuando queramos abrir esa información, abrirla. 3.3. Tipos de pensamiento. El pensamiento es un producto de la mente, ya que se origina gracias a la actividad intelectual. Puede surgir de abstracciones propias de la imaginación, así como también de las actividades intelectuales racionales. Tipos de pensamiento. Pensamiento inductivo. Aquí se razona a partir de casos particulares para llegar a lo general. Este tipo de pensamiento surge de la suposición
de que si algo en ciertas circunstancias es cierto, lo será en situaciones semejantes, aunque no se haya comprobado. Algunas operaciones inductivas serían, por ejemplo, la casualidad y la predicción. Pensamiento deductivo. Este es un cambio, llega a sus afirmaciones sobre casos particulares partiendo de categorías generales. De esta manera se infiere una conclusión a partir de una o más premisas. Pensamiento analítico. En este se llega a comprender una situación particular mediante la división de la misma en fragmentos o establecimientos, implicaciones entre varias situaciones. De esta manera lo que se hace es comprobar distintas características de las situaciones, establecer relaciones causales o condiciones entre ellas, o diferencias secuencias temporales. Pensamientos dirigentes. En esta clase de pensamientos lo que se produce son las propuestas o opciones posibles en frente a un reto o pregunta abierta. Pensamiento congruente. Es en cambio elige entre diversas opciones para llegar a una conclusión. Pensamiento suave. Es aquel pensamiento difuso, aproximado, metafórico y hasta puede llegar a ser contradictorio. Suele ser útil en aquellos momentos en los que buscan ideas nuevas, conocidos bajo el nombre de las fases de incubación. Pensamiento duro. A diferencia del anterior, en este los conceptos son concretos, coherentes, lógicos, precisos y libres de ambigüedades. Pensamientos divergentes. Esta palabra alude a su óptimo de los hemisferios izquierdos y derechos del cerebro. El término divergentes fue acuñado por Michael Held y considera que con la combinación del pensamiento detallista, convergente y ordenado del lado izquierdo con el derecho, que se caracteriza por su divergencia, globalidad y creatividad, se obtienen mejores resultados en la vida cotidiana y en los negocios. Formulación de algoritmos. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. También se puede decir que es la representación detallada en forma gráfica de cómo deben realizarse los pasos en la computadora para producir resultados. Esta representación gráfica se da cuando varios símbolos que indican diferentes procesos en las computadoras se puede relacionar entre sí mediante líneas que indican el orden en el que se deben ejecutar los procesos. Los símbolos utilizados han sido normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización, ANSI. Símbolo. Descripción. Indica el inicio y el final de nuestro diagrama.